interior de un vehículo acribillan a balazos a 2 mujeres y un hombre, familiares del alcalde de Silca en Olancho. Asociación para una Sociedad Más Justa presenta denuncia en el Ministerio Público por irregularidades en el uso de fondos públicos por parte de Sedesol. Por la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes del funcionario. No se está combatiendo la corrupción, no pasa nada con las denuncias en el Ministerio Público, asegura la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos. Y desde el Ministerio Público no pasa nada. Nuevamente, tenemos otro elefante blanco en donde hay mucho diálogo, en donde hay mucha persecución, pero básicamente no se está combatiendo la corrupción. Copeco declara alerta verde durante 24 horas en los departamentos de Ocotepeque y Copán, así como las zonas bajas de municipios aledaños al río Ulúa. A una urgente transformación del sistema financiero global llamó la presidenta Castro al disertar en la 4ª Conferencia Internacional de la ONU en España. A eliminar los privilegios fiscales, el control desmesurado de los poderosos y a construir un modelo de financiamiento con justicia y dignidad. El analista político venezolano Alejandro Peña Esclusa dijo anoche en exclusiva en 3030 que la solución al fraude electoral es vigilar el conteo de voto en los centros de votación. Legisladores bipartidistas presentan en el Congreso Nacional de Estados Unidos una iniciativa para supervisar y monitorear las elecciones en Honduras. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Esto es lo último en noticias. Y bien, por el licenciado Edgardo Melgar le saluda a Jackie Redondo. Lo último en noticias, lamentablemente una persona murió soterrada y hay 2 personas heridas. Vamos de inmediato hasta Gracias Lempira. Allá se encuentra nuestro compañero Carlos Sorto, que nos tiene más detalles. Carlos. Muchísimas gracias y muy buenas noches, licenciada Jacqueline Redondo en el estudio central de los noticieros. Hoy mismo, así es, le informo que infortunadamente se ha dado esta contingencia en las últimas horas de este lunes acá en la ciudad de Gracias Lempira, donde 3 trabajadores que estaban en una construcción infortunadamente fueron soterrados tras que uno de los muros se desplomara y estos inmediatamente fueran trasladados o rescatados por el cuerpo de bomberos y elementos de la Policía Nacional que se hicieron presentes al lugar de la escena. Manifestamos que estos 3 trabajadores de la construcción, 2 son originarios de la capital de la República, fueron extraídos o fueron recuperados y trasladados a la sala de emergencia del Hospital Juan Manuel Gálvez. Uno de ellos falleció. La víctima ha sido identificada como David Vaca, originario de la capital de la República. La otra persona que fue trasladado minutos después hacia el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula por la magnitud de las heridas corresponde al nombre de Saturnino Lagos, de 31 años. Él es originario también de la capital de la República. Y una tercera persona, Jairo Ramos, identificado también así y originario de la entrada departamento de Copán. Reiteramos, David Vaca, originario de la capital de la República, falleció. Saturnino Lagos, trasladado hacia el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Y Jairo Ramos, en condición estable, permanece en la sala de emergencia de acá del Hospital Juan Manuel Gálvez en el departamento de Lempira. Infortunadamente manifestamos que estos trabajadores de la construcción trabajaban para un inmueble que se construye acá, pero que infortunadamente tras el desplome de uno de los muros quedaran soterrados y fueran recuperados por los organismos de socorro y quien lamentablemente ha dejado una víctima esta contingencia. A esta hora de la tarde-noche, desde Gracias en el departamento de Lempira, es nuestro contacto informativo. Licenciada Jacqueline Redondo, retorno con usted al estudio central. Bien, muchas gracias. Gracias a nuestro compañero Carlos Sorto. Tenemos también lo último en noticias en la zona norte del país, en donde lamentablemente han ultimado a un miembro de la comunidad LGTBI. Nuestra compañera Kenia Chinchilla nos tiene más detalles.
Muchas gracias, qué gusto saludarle, Jackie. Televidentes de Noticieros Hoy Mismo, ubicados en la colonia Moderna, aquí en la ciudad de San Pedro Sula, al lado de la calle principal de esta zona, han encontrado el cuerpo sin vida de un miembro de la comunidad LGTBI. Déjeme comentarle y también a nuestros televidentes que su cuerpo no tiene heridas de arma de fuego ni de arma blanca, por lo que se presume que podría haber sido asesinado a golpes o también por asfixia. La víctima fue identificada como Alan Jonathan Merlo Bardales, de aproximadamente 34 años de edad, originario de Tegucigalpa y vivía en el bordo del sector de La Bellavista. A esta hora de la tarde-noche, las autoridades de medicina forense ya realizan el levantamiento correspondiente. No hay personas detenidas, lo único que sí, el reporte de la DPI ya ha conseguido los videos para identificar a los culpables o responsables de la muerte de este miembro de la comunidad LGTBI. Lo último en noticias, lo que podemos informar a esta hora desde la ciudad de San Pedro Sula. Jackie, con usted nuevamente. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Kenia Chinchilla. Kenia, vamos ahora con importantes denuncias que nos tiene nuestro compañero Jason Martínez Maldonado. Jason, con usted. Así es, buenas noches, Jacqueline Redondo Vázquez, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Aquí está gente del sector de la colonia La Reina y la aldea del Carmen están molestos porque hoy les tiraron el portón, pero ¿qué exigen ustedes? Que no se peguen los residenciales del Pozo de La Reina, ya que La Reina pagó ese proyecto, pagó 2 millones le cuesta, lo pagamos para 30 años y ellos ahora salen dando un permiso para que se pegue la residencial. Entonces fuimos a querer dialogar y nos tiraron las puertas en las narices ahí en la agua de San Pedro. Y este señor dijo que nos iba a atender y no nos da las señales ahora. Entonces nosotros queremos saber qué va a pasar con nosotros, porque supuestamente mañana se va a pegar y no. ¿Cuántas familias, cuántas casas se verían afectadas? Más de 3.500 familias, más de 3.500 porque son 3 colonias. Si no les dan respuesta mañana, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que ir a tomar calles y van a ser perjudicadas muchas personas. Bastantes porque vamos a tomar las carreteras y aunque está prohibido, dicen ellos, pero lo vamos a tener que hacer porque no nos quieren escuchar a las buenas. Ya buscamos un diálogo y no nos hallan. Muchas gracias, muy amable. Marina López, que es una representante de la colonia La Reina. Y este es el clamor de los vecinos. Jackie Redondo, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, yo retorno con ustedes. Bien, muchas gracias, Jason. Ojalá que les den respuesta a los habitantes de esta colonia. Vamos ahora hasta Olancho, en donde justicia está pidiendo un padre de joven que murió en accidente de tránsito tras no aparecer el responsable con el que colisionó. Nuestro compañero Oscar Valdés con más detalles. Buenas noches, Jackie Redondo. Un placer saludarle desde el departamento de Olancho. Edwin Mendoza es el nombre del ciudadano que la semana anterior murió en un accidente de tránsito en la carretera que de Catacamas conduce a Juticalpa. Él salió de la comunidad de Cofradía en Santa María del Real a Catacamas a sus labores diarias sin imaginarse que ese sería su último día. En el trayecto carretero fue embestido por otro vehículo que le quitó la vida instantáneamente. El conductor del vehículo se estrelló contra un árbol y fue auxiliado por elementos policiales, llevado a una clínica privada, donde se le dio de alta una hora después. Lo triste y lo misterioso y lo irregular es que a este conductor no se le hizo el procedimiento pertinente. Desapareció por arte de magia y hoy su madre y su padre de Edwin han llegado a la policía para que le digan qué fue lo que pasó, dónde está el personaje o el hechor que cometió este delito culposo, si así se puede entender mejor. Escuchémoslo. Yo necesito saber este hechor, ¿a dónde me lo tienen? No me van a decir que me le dieron salida, porque yo con mis ojos pude verlo, que desde que cometió el crimen lo que hicieron fue meterlo a la cabina de la patrulla. Y no es posible que solo lo hayan agarrado, traído y andate. Así son las cosas, así se las cuento. Oscar Valdés, Noticiero Hoy Mismo, Catacamas. La noticia económica es presentada por Banco Cuscatlán. Sueña y ahorra. Sé uno de los 5 ganadores de grandes premios. Sueña y ahorra. Banco Cuscatlán.
En temas económicos, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tiene una importante información sobre la nueva tarifa de energía. ¿Va a bajar o va a subir? Nuestro compañero Olman Uclés nos informa. Olman. Gracias, buenas noches Jackie, buenas noches Honduras. Me acompaña el ingeniero Leonardo Deras, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Se ha hecho la revisión trimestral y hay buenas noticias para Honduras, ingeniero. Bueno, efectivamente, después de haber revisado la información presentada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para los meses de marzo, abril y mayo, hemos encontrado que hubo una reducción en el consumo de energía y se alinearon algunos factores importantes que permitieron una rebaja importante de 10.33%, que equivale más o menos como a 55 centavos del empira a cada kilovatio hora. Los elementos que incidieron mucho en esta rebaja fue precisamente una reducción en el consumo, una estabilidad en los precios del combustible. También el semestre pasado habíamos hecho a solicitud del ENE diferir aproximadamente 69 millones de dólares que ahora las aplicamos a los costos, por lo tanto eso resultó favorable para el abonado, aproximadamente en 10.17%. Gracias. Vean ustedes, el ingeniero Leonardo Deras, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Jackie, de momento, contigo. Bien, gracias. Son buenas noticias, son muy buenas noticias. Gracias a nuestro compañero Olman Uclés. Olman, proyectos de viviendas en espera por falta de asignación de fondos Banprovi en Ciguatepeque, según nos informa nuestro compañero Omar Valenzuela. Muy buenas noches, licenciada Jacqueline Redondo, un placer poderle saludar desde la ciudad de Ciguatepeque. Este día hemos abordado al licenciado Miguel Ernesto Baires, quien es empresario de la vivienda acá en la ciudad de Ciguatepeque, que dice que por la falta de adjudicación de un fondo Banprovi son al menos 500 viviendas que están en espera. Lo escuchamos a continuación. De 2025, pues, y en este mes de junio justamente, conocemos la noticia de que no han sido asignados todavía los recursos que fueron aprobados en el Presupuesto General de la República para financiar justamente el tema de vivienda social y vivienda media en todo el país. Depende de la voluntad política. Banprovi está listo, está dispuesto, solo a la espera de que le asignen esos recursos. Entonces me parece a mí que es una decisión de la presidenta Xiomara Castro y de su gabinete económico para que puedan asignar esa partida que ya fue aprobada en el presupuesto de la República. Y es que además de las 500 familias que están a la espera de estas viviendas, licenciada Jacqueline Redondo, también el empleo está frenado justamente por esta situación de la falta de los fondos Banprovi. Licenciada Jacqueline Redondo, yo retorno con usted. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Gracias a nuestro compañero Omar Valenzuela. Omar, ¿cómo estará el pronóstico del estado del tiempo? ¿Se van a registrar o no se van a registrar lluvias? Es nuestro compañero Francisco Zúñiga quien nos tiene el detalle. Francisco. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Gracias, qué gusto saludarte, Jackie Redondo Vázquez, a esta hora de la noche con don Francisco Argeñal Pinto. Don Francisco, hemos tenido lluvias en algunos puntos del territorio hondureño y van a seguirse dando. Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, Francisco. Sí, tuvimos hoy lluvias en la parte oriental, sobre todo porque tenemos un aceleramiento del viento del este que está transportando humedad y que esa humedad se va a seguir dispersando sobre todo el territorio hondureño, generando lluvias y lloviznas leves y aisladas, sí, en la parte del centro, del oriente y del norte. Donde sí van a continuar dispersas es en la parte oriental, debido a que esa es la parte más próxima al Caribe. ¿Cuánto va a permanecer estas lluvias para mañana martes, don Francisco? Mañana todavía tendremos ese escenario de tener bastante acumulación y mañana se debilitará un poco el viento del este y va a permitir un poco el flujo del Pacífico, generando chubascos en casi todo el territorio hondureño. Y por siempre, hay que mantener siempre este monitoreo constante. A esta hora de la noche, Jackie Redondo Vázquez, contigo, adelante. Gracias a nuestro compañero Francisco Zúñiga por la información del pronóstico del estado del tiempo. Francisco, vamos a una pausa. Cuando regresemos, encuentran 20 cadáveres en una carretera de Sinaloa, México. Volvemos con esto y más. La noticia positiva es presentada por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. Y buenas noticias están en Danlí, en donde están oficializando ya el inicio del proyecto de construcción de la carretera.
Nuestra compañera Kenia Cáceres nos informa de este proyecto Danlí Trojes. Kenia. Muy buenas noches, Jackie, en estudio y a través del auditorio de Noticieros Hoy Mismo. Con la presencia del ministro de la CIP y de las empresas ganadoras, se dará inicio al proyecto de construcción de la carretera Danlí Trojes, cuyo préstamo es a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, que ronda los 64 millones de dólares, y con esto honrando el ultimato que le dio la presidenta Xiomara Castro de iniciar con el mismo. Escuchemos al ministro de la CIP, Octavio Pineda. Dando formal inicio de obras para el tramo carretero que comprende los municipios de Danlí Trojes. Este tramo carretero tiene un gran total de 77 kilómetros subdivididos en 3 lotes. Es una zona que espera un proyecto de esta categoría. No es todos los días que se viene con este anuncio de un proyecto de 65 millones de dólares, ¿verdad? Que esperamos nosotros que le pueda dar un buen curso y que el siguiente gobierno pueda seguir con esta obra. Estas zonas son bien organizadas, bien unidas y que han peleado porque este proyecto llegase, ¿verdad? Tanto es al punto que la señora presidenta ha dado en este caso un plazo para el 1 de julio que quiere ver las máquinas, y aquí estamos un día antes dando este gran anuncio, ¿verdad? Que este proyecto está dando inicio. Hay que destacar que desde este sector de la Vuelta de la S estarán iniciando los primeros trabajos por parte de una de las empresas ganadoras de los 2 primeros lotes. En cámaras de Lilian Zúñiga, retorno con usted a estudios principales. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Kenia. Juez de lo penal entrega notificación al periodista Esdras Amado López, donde suspende la alerta migratoria que tenía en su contra después que la Corte de Apelaciones declaró ilegal el allanamiento de su casa y posterior captura al ser acusado de maltrato familiar. Esdras Amado López mostró la notificación de la suspensión de la alerta migratoria y asegura que quedaron nulas todas las acciones judiciales. La jueza le ha comunicado a las partes la resolución del Tribunal de Alzada, donde existe nulidad absoluta de actuaciones. Todo ha sido ilegal y aquí está el documento que me libera de toda esa acción emanada de algo ilegal, arbitrario, violentatorio a la ley. Y aquí estamos dándole la cara al pueblo de Honduras, nuestra imagen, nuestra frente en alto, diciendo que estas cosas no se deben cometer contra ningún ciudadano. Este es un ejemplo que debemos recurrir a acciones ilegales de la autoridad emanada y hacer valer nuestros derechos. El pasado 17 de junio la Corte de Apelaciones declaró ilegales el allanamiento de la vivienda y posterior captura de Esdras Amado López, acusados por los delitos de maltrato familiar y lesiones agravadas, en perjuicio de su esposa Milagro González. Y lo único que sigue es una declaratoria de imputado. O sea, él tiene un requerimiento fiscal aquí. Eso no se ha anulado, porque eso fue antes del allanamiento. También asegura que en los próximos días se le va a notificar cuándo va a ser la audiencia de declaración de imputado. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Las noticias internacionales son presentadas por Carrión. Desde que comienza el día, tu estilo tiene que destacar. En Carrión encontrás moda para cada momento. Descubre lo nuevo y vive tu estilo en Carrión, donde la moda siempre va con vos. Autoridades de Sinaloa y México encontraron 20 cadáveres, 5 de ellos decapitados en una carretera cercana a Culiacán. 16 cuerpos estaban dentro de una camioneta y 4 más colgaban de un puente. Las autoridades atribuyen la masacre a disputas entre facciones del cártel de Sinaloa. El expresidente correísta Jorge Glass fue condenado a 13 años de cárcel por corrupción e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Glass se encuentra en una prisión de máxima seguridad, cumpliendo sentencias previas de 6 y 8 años de cárcel en otros 2 casos de corrupción.
La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump visitará mañana el centro de detención de inmigrantes en Florida, conocido como Alligator Alcatraz, por la presencia de reptiles que servirían como seguridad natural. El gobernador Ron DeSantis aseguró que cuando el presidente venga, verá que una vez que entran allí no salen, salvo que los queramos deportar. El presidente Donald Trump afirmó que su gobierno está trabajando en un pase temporal para inmigrantes que trabajan en granjas y en la industria hotelera, lo que permitirá a los empleadores un mayor control. Soy el más fuerte en inmigración que jamás haya existido, pero también el mayor defensor de los agricultores, enfatizó Trump. Durante su presentación en Houston, Estados Unidos, la cantante Beyoncé vivió un momento de tensión cuando un carro volador en el cual estaba ofreciendo su concierto se inclinó inesperadamente en el aire mientras interpretaba una de sus canciones. Afortunadamente, la artista fue descendida de manera segura y todo quedó en un susto. Información de María José Varela, Noticieros Hoy Mismo. Vamos de inmediato a una pausa. Cuando regresemos, en el interior de un vehículo acribillan a 2 mujeres y un hombre, familiares del alcalde de Silca Olancho. Volvemos con esto y más. El día de hoy estamos pasando por una situación terrible, víctimas de la violencia. Percibo en toda la ciudadanía del municipio de Silca ese temor y ese clamor. Y estas son las noticias que hacen nuestros titulares. Interior de un vehículo acribillan a balazos a 2 mujeres y un hombre, familiares del alcalde de Silca en Olancho. Asociación para una Sociedad Más Justa presenta denuncia en el Ministerio Público por irregularidades en el uso de fondos públicos por parte de Sedesol. Por la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes del funcionario. No se está combatiendo la corrupción, no pasa nada con las denuncias en el Ministerio Público, asegura la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos. Y desde el Ministerio Público no pasa nada. Nuevamente, tenemos otro elefante blanco en donde hay mucho diálogo, en donde hay mucha persecución, pero básicamente no se está combatiendo la corrupción. Copeco declara alerta verde durante 24 horas en los departamentos de Ocotepeque y Copán, así como las zonas bajas de municipios aledaños al río Ulúa. A una urgente transformación del sistema financiero global llamó la presidenta Castro al disertar en la 4ª Conferencia Internacional de la ONU en España. A eliminar los privilegios fiscales, el control desmesurado de los poderosos y a construir un modelo de financiamiento con justicia y dignidad. El analista político venezolano Alejandro Peña Esclusa dijo anoche en exclusiva en 3030 que la solución al fraude electoral es vigilar el conteo de voto en los centros de votación. Legisladores bipartidistas presentan en el Congreso Nacional de Estados Unidos una iniciativa para supervisar y monitorear las elecciones en Honduras. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Bueno, el licenciado Edgardo Melgar le saluda a Jackie Redondo. 2 mujeres y un hombre, familiares del alcalde de Silca Olancho, son las víctimas mortales de una nueva masacre anoche en este departamento. Una 4ª persona resultó herida y hasta el momento las autoridades policiales reportan una persona capturada relacionada al múltiple crimen. La noticia del día es presentada por Tigo, la mejor señal, mayor cobertura. Llegó el verano para quedarse. La mejor señal te acompaña.
Los hechos se reportaron al filo de la noche en el sector de Liguerito, en Silca, departamento de Olancho, donde un carro doble cabina fue interceptado por desconocidos, quedando desviado a la orilla de la calle principal con varios impactos de bala, y en su interior las 3 personas muertas y una cuarta herida. Las víctimas mortales fueron identificadas como Leda Esperanza Paz Murillo, Ana Cristina Castro Juárez y Exar Edulfo Paz Murillo. Hoy, en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forense, sus familiares piden justicia. Como familia, el día de hoy estamos pasando por una situación terrible, víctimas de la violencia. Percibo en toda la ciudadanía del municipio de Silca ese temor y ese clamor de justicia y ese clamor de paz y de tranquilidad que tanto hemos perdido y que ahora lo exigimos y lo reclamamos a las autoridades competentes para que nos respalden y no nos dejen solos en este momento. Por su parte, las autoridades policiales dan a conocer la captura de un ciudadano supuestamente partícipe en este hecho violento. Se le ha dado un requerimiento, una detención preventiva a una persona por suponerlo responsable de haber participado o haber tenido conocimiento de estos hechos. Asimismo, se ha logrado manejar o individualizar a los posibles hechores y será cuestión de horas o de días para darles detención. Desde el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reportan un aumento en muertes múltiples en relación con los datos del 2024. En el presente año son 20 los homicidios múltiples, 20 escenas con 67 víctimas. Si lo comparamos con el año anterior, hay un aumento de 6 escenas más y en número de víctimas son 23 víctimas más. Las muertes múltiples y de mujeres son hechos violentos que colocan a Honduras como el país más violento de Centroamérica, según el Observatorio de la Violencia. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, ¿y cuántas masacres se han registrado en este 2025? Ahí usted está logrando observar 20 masacres, son las que van hasta la fecha, con 67 víctimas mortales, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta fue la noticia del día. El diputado de Libertad y Refundación, Hugo Noé Pino, admitió hoy haber gestionado más de 18 millones de lempiras del Fondo Social, los cuales destinó completamente al otorgamiento de becas estudiantiles en el departamento de Francisco Morazán. El economista Roberto Lagos posteó ayer en redes sociales lo que para él es una evidente contradicción del congresista de Libre. Esto decía el doctor en el 2023. Siempre hay un tuit inconsistente. No he recibido la subvención que otorga el Congreso Nacional porque en el pasado critiqué su otorgamiento sin controles. Sin embargo, en esta oportunidad, los diputados que las reciben sí están presentando las liquidaciones correspondientes. Cualquier auditoría, bienvenida. A lo cual el también vicepresidente del Congreso Nacional respondió: son tan ignorantes y malintencionados que no distinguen entre lo que son subvenciones del Congreso, que no he recibido, y el Fondo Social y cómo opera. Aprendan a investigar, después hablamos. El economista Lagos ripostó: estimado expresidente del Banco Central de Honduras, cuyo único logro fue tener inflación del 20%. ¿Qué le parece si además de la correspondiente auditoría realizamos una evaluación de impacto de Fondo Social para ver científicamente el impacto e indicadores claves como ser salud, educación, capital humano y pobreza? Unas horas más tarde agregó: doctor Hugo Noé Pino, por favor reaccione, va por la ruta equivocada. Usted es un profesional con buena formación, está cometiendo los mismos errores que los del pasado realizaron. Lo que usted tanto criticó, su prestigio y su reputación se está cayendo a pedazos. ¿Por qué le es tan difícil ver lo evidente que no lo nuble su orgullo?
Hoy, el congresista admitió haber gestionado ayudas sociales con el Fondo de Administración Solidaria por un monto total de 18.5 millones de lempiras entre 2023 y 2025. El monto que se asignó fue 6.5 millones al año. La cantidad que aparece en varias de las circulaciones son el periodo que corresponde a 3 años. En el caso específico mío, yo lo he destinado todo el 2023 y 2024 6.5 a becas, completamente a becas, y esa distribución la ha hecho Sedesol en actos públicos. Pero negó haber recibido subvención alguna de las que otorga directamente el presidente del Congreso Nacional. Cuando yo estoy hablando de 18.5 millones, estoy hablando del fondo social que está depositado o que maneja el Poder Ejecutivo. Esas no son subvenciones, esas son el manejo del fondo social. Y lo que uno hace únicamente es gestionar las ayudas que solicitan a través de las instituciones públicas. Nosotros no tocamos ni un solo centavo. Al respecto, la abogada y política Selma Estrada respondió en sus redes sociales. Ja, 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 ja. Corrupción es corrupción, llámese como se llame. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, y es que hasta 10 millones de lempiras admiten algunos diputados que han gestionado el Fondo de Ayuda Social y Subvenciones. Los diputados aceptan que han recibido millonarias sumas de dinero, pero justifican que todo lo han invertido. Son 10 millones de lempiras aproximadamente. Hay otros proyectos que se presentó la solicitud, pero no se han ejecutado, por eso no los incluyo ahí. ¿Y en el fondo de subvenciones? Con estos fondos, entonces, se puede solicitar hasta 100,000 al mes. No necesariamente, no le tengo el dato en este momento porque estamos en el proceso de liquidación de las subvenciones de este año. Hemos recibido durante 2024 y 2025 en lo que va, casi 2 millones de lempiras de esas subvenciones, pero las obras que hemos hecho, más de 120, andan alrededor de 10 millones de lempiras. Nosotros asignamos esos fondos que nos asignó una vez el presidente Redondo, 4.5 millones en becas totales. Fueron entregados directamente a los ciudadanos, los estudiantes recibieron su fondo, más de 1.650 estudiantes recibieron su beca, Banadesa fue a pagar y más bien José Carlos me quedó debiendo 2 millones de lempiras para los jóvenes de Choluteca. Se trata de dos fondos, uno manejado desde el Congreso Nacional denominado Fondo de Subvenciones y otro gestionado a través de diferentes secretarías denominado Fondo de Ayuda Social. Redireccionan fondos de las secretarías para acciones de los diputados y por eso es que salen ese tipo de cheques que son otorgados a ciertas personas. Entonces, aquí como no hay mecanismo de auditoría porque se derogó el 116-2019, hoy no sabemos cómo van a auditar eso y en eso está actuando la impunidad, porque al no haber un mecanismo que audite, prácticamente queda al albedrío de las secretarías y de los diputados usar esos fondos a discreción. Los diputados afirman que han liquidado cada lempira recibido de estos fondos y que están dispuestos a ser investigados. Ruth Muñoz, Noticieros Hoy Mismo. Ruth, anoche en 30:30 también se abordó el caso de Sedesol y el cuestionamiento que se hizo por parte del analista Graco Pérez fue: ¿dónde está el dinero? Por su parte, Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadísticas, aseguró que la diputada Isis Cuellar también debe responder por el caso. Claro. Yo creo que el tema de Sedesol es claro para la población hondureña. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Y tienen que regresar el dinero completo, no la mitad, completo. Porque ese dinero es del pueblo hondureño, no es libre. Y libre lo tiene que devolver, porque él fue el que lo tomó. Luego, se hablan de casi 1.000 millones de lempiras con esos fondos de subvenciones, más el dinero de la tasa de seguridad. O sea, no nos están dando cuenta de hacia dónde está yendo el dinero. Se hizo un llamado a la Secretaría de Transparencia, al Ministerio Público, al Tribunal Superior de Cuentas, que hagan una investigación, no del caso Copán, ni solo del caso Cardona Cuellar, sino de todo
todos los recursos que en este gobierno ha manejado la CDSOL. El exministro Cardona tendrá que defenderse ante estas instancias. Creo que falta que ver qué es lo que va a hacer y qué decisión van a hacer las instituciones con la diputada Cuellar. No debe quedar en el olvido del anonimato. El Ejecutivo hace su parte, pero lo otro le corresponde al Congreso y particularmente a la diputada Cuellar, y que se investigue todos esos fondos y los fondos que han manejado los diputados. Esa es la posición. La Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público por irregularidades en el uso y administración de recursos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social CDSOL. La ASJ hoy presenta una denuncia formal por la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes del funcionario. Creo que hay indicios suficientes para que el Ministerio Público pueda emprender una denuncia seria, formal, equitativa, y en ese sentido, como usted bien lo dice, se acompaña de una petición firmada por casi 1000 personas, donde se suman a esta exigencia, donde le piden al Ministerio Público, al Tribunal Superior de Cuentas y a todas las demás instituciones involucradas a que de manera inmediata den respuestas para entender y saber a quiénes fue que llegaron estos dineros y que lamentablemente fueron utilizados para otros fines. Es una cantidad de dinero bastante significativa, dinero que se hubiese llegado a las personas correctas y se hubiese ejecutado para los proyectos que se necesitan en este país, seguramente el impacto hubiese sido positivo, pero lamentablemente con toda esta información que se ha podido acceder y con el análisis que hemos podido efectuar, es porque estos dineros pues no fueron destinados para el uso debido, y ahí es ahí donde el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas tomarán la determinación y harán las deducciones de responsabilidad correspondientes a aquellos funcionarios directos o indirectos que participaron en este hecho. Y en las redes sociales sigue el debate por los hechos en CDSOL y la corrupción que sigue imperando en las instituciones públicas. Roberto Lagos, economista. Ignorancia es considerar que el uso de recursos públicos ahora es una discusión de semántica. Subvención o fondo social no es función de un diputado usar fondos públicos. Dedíquense a legislar y no hagan lo que antes criticaban y que tanto daño le hizo a la institucionalidad. Además, a la correspondiente auditoría es necesario tener acceso a los datos que permitan realizar una evaluación de impacto del fondo social para comprobar científicamente el efecto sobre los indicadores de salud, educación, capital humano y el alivio de la pobreza. ¿Qué metodología de focalización usaron los diputados para asignar sus recursos? Omar Mengíbar, vicealcalde en San Pedro Sula. Antes de finalizar esta legislatura, debe proponerse la reforma que expulse de la Constitución las siempre terribles subvenciones que manejan los diputados y diputadas. Su permanencia en la Constitución y su uso abre la puerta fácil a la corrupción, está demostrado. Desvía al diputado de su función esencial, que es legislar, de la cual no pocos llegan incluso a desinteresarse por completo. Distorsiona la democracia, pues coloca en una posición de ventaja insuperable al que ya es diputado y que pretende su reelección frente a quienes desde la llanura buscan alcanzar una representación en el Congreso como diputado o diputada. Tomás Zambrano, diputado y jefe de bancada del Partido Nacional. La refundación hace fiesta con el dinero del pueblo a través de millones de cheques del gobierno para financiar su campaña política con el mayor descaro y cinismo, así como se destapó su pudrición en Copán. De la misma forma opera en todos los departamentos. Claudia Ramírez, diputada por el Partido Liberal. Corrupción silenciosa. La corrupción en tiempos de quietud no desaparece, muta. Contrataciones directas disfrazadas de legalidad. Uso clientelar de fondos públicos, bonos, proyectos, ONGs, pantalla. Congreso inactivo o aprobando leyes hechas a la medida. Fanny Zúñiga, Noticiero Soy Mismo. Investigar a todos los que estén involucrados en el uso del Fondo Social del Congreso Nacional, pide la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, y también critica al Ministerio Público porque guarda silencio. Yo creo que la preocupación es enorme en este país. Yo creo que hay que ocuparse de manera seria de los problemas de este país.
nuevamente. La semana pasada tenemos como hondureños un escándalo de corrupción, creo que hay que investigarse. No resulta suficiente solamente la renuncia de un ministro. Hoy tenemos en total silencio a la diputada que participó directamente de este caso. Por otro lado, hemos entregado ya denuncias de este gobierno al Ministerio Público en temas de corrupción y seguimos esperando. Mientras tanto, en Honduras no pasa nada. Y la verdad es que el impacto siempre lo tiene el pueblo hondureño. Siempre se arremete contra el ciudadano de a pie. Tantos problemas en este momento tiene el país, pero estamos viendo de que el gobierno dedica 3 días para la conmemoración y el recuerdo del golpe de Estado. Y tenemos escándalos de corrupción que a los hondureños nos gustaría saber qué está haciendo el Ministerio Público en este momento. Asimismo, hemos entregado cierta información al Ministerio Público. Ya van 170 líneas de investigación, aproximadamente el 77% en impunidad. Y no pasa nada en este país. Y se nos dice que en este gobierno no hay corrupción. Así que es una frase trillada. Y por eso hoy decimos, ¿qué pasa cuando no pasa nada? Cuando existen videos claros, cuando son evidentes, por lo menos para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación. Abogada Luis Redondo, presidente del Congreso. Pues yo creo que se debe de investigar ese formato de ese fondo que se le entrega a los diputadas y a las diputadas del Congreso Nacional, que al final solamente sirve para hacer proselitismo y que realmente no están fungiendo su rol como diputados, como legisladores del Congreso. Y desde el Ministerio Público no pasa nada. Nuevamente, tenemos otro elefante blanco en donde hay mucho diálogo, en donde hay mucha persecución, pero básicamente no se está combatiendo la corrupción. Esa es una preocupación que nosotros latentemente tenemos y no pasa nada. Esto es Lo Último en Noticias. Y bien, lo último en noticias es esta publicación del fiscal general Joel Antonio Zelaya, luego que se hiciera público un video el lunes 23 de junio de 2025 relacionado con posibles irregularidades en el uso de fondos en la sede Sol. Ese mismo día ordené a la Fiscalía contra la Corrupción iniciar una investigación de oficio e instruí que las mismas continúen independientemente del trabajo que realiza el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Transparencia. De encontrarse responsabilidad penal, las personas involucradas serán llevadas ante los tribunales. No podemos permitir que nuestros impuestos sean utilizados para fines distintos a su propósito legítimo y transparente, ha publicado en su cuenta de X hace unos minutos el fiscal general de la República. Mientras el titular de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción UFERCO, Luis Javier Santos, dijo que están investigando varios actos de corrupción, pero que el caso de Sede Sol no lo conoce, aunque se presume que es una sustracción de fondos por parte de algunos diputados. Esto dijo el director de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción UFERCO, Luis Javier Santos. Pero aparentemente se trata de una sustracción de fondos similar a la que ha sucedido en otros años. Se ha hecho público es que sí hay investigaciones del actual gobierno en diferentes fiscalías. La Unidad Fiscal de Redes contra la Corrupción lo que tiene son casos cuyos tentáculos trascienden a esta administración. Acuérdense que nosotros estamos creados para seguir conociendo todos esos casos de corrupción que la MASI seleccionó en su momento. Yo siempre he dicho que el fondo departamental tiene que reformarse o tiene que eliminarse. A Santos le respondieron varios usuarios en redes sociales. María Antonieta Mejía, diputada por el Partido Nacional,
Ups, del lado izquierdo, mascó la iguana. La agilidad solo les funciona para ir detrás de la oposición. Ahí sí, hasta creativos se ponen. Pero cuando el escándalo salpica al familión, les da parálisis, amnesia y hasta les agarra la canillera. Dagoberto Aspra, abogado, ya ejemplo estrella del clientelismo político. Se te nota que no hayas cómo desviar que te toque ese caso, que solo ves casos de la Maxi, que le toca a otro, le quitan la chambita de tu mujercita y de tu hermanito en la CID, así llévatela, Poncio Pilatos se queda atrás. El usuario Jorge Andrew, este paladín anticorrupción cambió su discurso, es un farsante acomodado vividor, solo persigue a los cachurecos y a los libres, los defiende con manto de impunidad. El usuario Juan José, lavándose las manos como Pilato, este delincuente, teme que le toquen a la mujer que devenga en el gobierno. Fanny Zúñiga, Noticiero Soy Mismo. Y los fondos para ayudas sociales que han gestionado diputados pueden ser sometidos a investigación. ¿Quién dice eso? Nuestro compañero Alexis Gutiérrez nos amplía. Alexis. Buenas noches, compañera Jackie Redondo. Es un gusto saludarle. Sobre el uso de los fondos de ayudas sociales se refiere la secretaria y diputada del Congreso Nacional de la República, Luz Angélica Smith, quien también manifiesta que los diputados que recibieron los fondos deben de someterse a una investigación. En el caso de existir responsabilidad que se tenga que deducir, pues que se haga. Nosotros por nuestra parte debemos de seguir trabajando de la manera como lo hemos venido haciendo como representantes del Departamento de Santa Bárbara y en el marco de nuestras funciones. En este Congreso, en el Congreso del Pueblo, el diputado, la diputada no puede utilizar ni un tan solo lempira de manera directa. En el Departamento de Santa Bárbara, nosotros, Angélica Smith, ha gestionado ayudas sociales, las cuales se han canalizado a cada una de las alcaldías a través de Gobernación y Justicia y, pues, por supuesto, el F01 que emite la Secretaría de Finanzas, y es cada una de las municipalidades quienes ejecutan estos fondos a través de ayudas sociales. Compañera Jackie Redondo, este ha sido nuestro informe desde el Departamento de Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo, en Tegucigalpa. La justicia debe ser pareja y con la misma vara que mides serás medido. Así ha dicho el candidato a la presidencia Nasri Asfura durante un evento político en el departamento de Colón. Hay instituciones del Estado que rigen, controlan todo eso. Entonces es importante que se investigue así como se ha hecho en el pasado, así que lo hagan ahora también, que investiguen y que miren quién es el culpable de las cosas que hagan. No solo medir con una vara antes, sino medir ahora lo que está pasando también. Con la misma vara serás medido. Entonces yo creo que si nosotros no entendemos eso, no trabajamos y no le servimos a Honduras, no vamos a salir adelante. Yo pienso que definitivamente la justicia tiene que ser pareja para todos. Yo no quiero ponerme en el plano de que persecución política y todos esos ataques. La justicia tiene que ser igual para todo mundo. Y por eso puse un ejemplo, así con la vara que nos han medido, así que midan hoy. Vamos a separarnos unos minutos, vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, 5 colonias inundadas y más de 1.300 familias afectadas deja crecida del río Ulúa en el Progreso Lloro. Ya volvemos. No, ahorita estamos durmiendo a la deriva en el suelo, no se puede, y no es injusto lo que nosotros estemos pasando aquí. Nosotros ocupamos que se haga responsable el gobierno y que los mande médicos, comida y víveres, porque aquí los niños están Una reforestación a nivel nacional. Este fin de semana realizó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada, Coacel, aliado fundamental de Plantatón HN. Colaboradores y afiliados de Coacel fueron parte de esta gran jornada por una Honduras más verde en la montaña de Triquilapa, en Aldea Suyapa, en la capital. 6º año consecutivo, gracias a Corporación Televicentro, felicidades por esos 10 años, gracias porque estamos convencidos que como afiliados, como comunidad, todos queremos una Honduras verde. Mencionarles que estamos reforestando a nivel nacional más de 9.000 plantas, más de 1.500 voluntarios.
Pues nos sentimos orgullosos como Coacel porque practicamos los principios y los valores cooperativos, y qué mejor que hacerlo con pequeñas acciones, ¿verdad?, el mejoramiento de nuestro medio ambiente. Tan importante que la juventud se destaque por un aire más puro, por unas montañas verdes, porque nuestras generaciones tengan un mundo mejor. En el marco del Año Internacional de las Cooperativas que se celebra este 2025 bajo el lema "Las cooperativas construyen un mundo mejor", Coacel reitera su compromiso con la educación ambiental y reforestación. En La Ceiba también se realizaron actividades. Coacel pues comprometido siempre con el reforestamiento general de lo que es Honduras. Es un proyecto pues que la cooperativa ha tenido la convicción de la necesidad de lo que es reverdecer o vestir de verde a lo que es Honduras. 6 años en lo que hemos sembrado aproximadamente 9.000 plantas, y pues siempre en esa misma visión la cooperativa sigue comprometido en seguir con esta ardua labor. Coacel invita a la población en general a seguir impulsando actividades en beneficio de un medio ambiente saludable y ecosistemas más verdes como Plantatón HN. Francis Espinal, Noticiero Hoy Mismo. La presidenta Xiomara Castro hizo un llamado urgente a una transformación estructural del sistema financiero global durante su disertación en la 4ª Conferencia Internacional de la Organización de Estados Americanos en España sobre la financiación para el desarrollo. Hoy en Honduras, las MIPYMES generan 8 de cada 10 empleos, pero su acceso al crédito es prácticamente nulo, y cuando lo obtienen pagan tasas elevadas e injustas. Este modelo neoliberal heredado nos dejó una recaudación tributaria del 17% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del promedio latinoamericano y menos de la mitad de lo que recomienda la OCDE. En estos 3 años y medio de mi gobierno, hemos empezado a desmantelar este sistema perverso. Eliminamos los corruptos fideicomisos de la banca privada, frenamos la venta de grandes extensiones del territorio nacional a capital especulativo, montado desde el golpe de Estado del 2009. Hace 2 años presenté al Congreso la Ley de Justicia Tributaria para establecer el principio de renta mundial y obligar a los más poderosos a pagar impuestos. Pero los diputados de los partidos tradicionales, al servicio de la oligarquía financiera, se han negado rotundamente a aprobarla. Con transparencia y voluntad política, hemos alcanzado los niveles más altos de inversión social, infraestructura, energía, medio ambiente y seguridad en la historia de nuestro país. El sistema financiero internacional mantiene a nuestras naciones sumergidas en una crisis que no nos permite invertir ni resolver los problemas sociales heredados. Hoy, la deuda pública mundial supera los 100 billones de dólares y nuestros presupuestos sangran para pagarles a los bancos privados y organismos multilaterales, dejando muy poco para nuestros pueblos. Por eso hago un llamado urgente a una transformación estructural del sistema financiero global, a eliminar los privilegios fiscales, el control desmesurado de los poderosos y a construir un modelo de financiamiento con justicia y dignidad.
El discurso de la presidenta Xiomara Castro en la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de las Naciones Unidas no fue nada nuevo ni sorprende, opinan analistas en materia económica en Honduras, porque no es adecuado ventilar elementos del pasado y utilizó malos recursos, según estos analistas. Veamos. Como inapropiado y fuera de lugar por culpar a otros, califica el economista Julio Raudales el discurso de la presidenta Xiomara Castro en la conferencia internacional sobre financiación. Ella habla como cualquier mediocre, que lo único que hace es culpar a la gente de afuera y no entender cuáles son los problemas que tenemos acá adentro. Que no exista corrupción, que hay un verdadero control de la corrupción en el país, que existe una verdadera democracia republicana con independencia de poderes en el país. Y si no se reconocen esas cosas y únicamente nos vamos a dedicar a culpar a otros de nuestras desgracias, como por ejemplo el sistema financiero internacional, entonces nunca vamos a salir adelante. El problema de la presidenta Castro es que en los discursos no habla de lo importante. No toca justamente ese elemento que es crucial. ¿Qué hacer para que en Honduras haya un ambiente adecuado? Me refiero a clima de negocios, me refiero a impuestos bajos, me refiero a posibilidades de financiamiento adecuado, a asistencia técnica para los pequeños empresarios. En sus redes sociales, el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Santiago Herrera, condenó el discurso. Se le acabó el tiempo a esta señora y nunca entendió que los foros internacionales son para vender al país como destino de inversiones y gestionar cooperación y no para autodestruirnos, con esos fatales discursos que seguro le escriben un grupo de pseudo socialistas trasnochados. Mientras que el economista José Luis Moncada le hizo un par de recomendaciones. El archivo de las Indias está en Sevilla. Xiomara Castro, visitarla sería altamente educativo. Va a ser más beneficioso, ya que su discurso es lo mismo de siempre, nada nuevo. Da tristeza. Aproveche sus últimos viajes, que en sí han sido turísticos. Saludos. Fanny Zúñiga, Noticiero Soy Mismo. Vamos de inmediato a una pausa. Cuando regresemos, CESAL va a reforzar las fronteras para prevenir el ingreso del sarampión a Honduras. Ya volvemos con esto y más. Si vienen de esos países sin vacunación, aquí los vacunamos. Vamos a extender el carnet digital. El que no pueda presentar su carnet, lo vacunaremos en los aeropuertos. Bueno, y el analista político Graco Pérez manifestó anoche en 30:30 a los panelistas del partido de gobierno que no tienen argumentos para debatir y recurren a los ataques personales. Veamos su reacción y la de los demás panelistas. Se hablan de casi 1.000 millones de lempiras con esos fondos de subvenciones, más el dinero de la tasa de seguridad. O sea, no nos están dando cuenta de hacia dónde está yendo el dinero. Tasa de seguridad, si se va a terminar de pagar hasta 2029. Bueno, ¿puedo hablar o no puedo hablar? No, porque está hablando mentira. Okay. La tasa de seguridad, o sea, solo ustedes son dueños de la verdad. Entonces, déjenme hablar. Es que lo único que saben es atacar, denigrar, tratar de desprestigiar a las personas. Sí, es que son dueños de la verdad, pero déjame decir mi verdad. Déjame decir mi verdad, porque la gente me cree más a mí que a vos. Está bien, así que, por favor, guarda silencio. Ese es el problema de esta gente, que lo único que hace es querer desacreditar, es que no tiene argumentos, atacar. No tener argumentos, atacar y a las personas. No tiene posibilidades de defender algo. No, es que no tiene posibilidades, lo lamento, mire, me va a disculpar. No ataque a la persona, no tiene posibilidades de defenderlo, pues le estoy argumentando. No, llamar a la gente que defiende el narcotráfico. Y no es liberal usted, pues golpista. ¿No es liberal golpista usted? No soy liberal golpista. Vamos a escuchar a Mire, ustedes son antidemocráticos. Salieron en una marcha, yo no vi un rótulo ahí contra la corrupción, contra el saqueo que se hizo en Cedesol, contra los mártires de los horcones, porque para ellos los mártires son otros. Entonces, yo creo que el pueblo hondureño tiene que tener claro eso. Y así como actúan en un foro, con irrespeto, querer imponer por la fuerza todo, así quieren hacerlo en las elecciones. Y esa es la realidad. Desafortunadamente,
Y repito, y con esto termino, por favor, estamos enfrentándonos a un tema de democracia versus totalitarismo. Eso es lo que está sucediendo en el país. Bueno, ya se imaginarán, ¿verdad? El ambiente se calentó ayer en 30-30. Esperamos que bajen las aguas porque ya estamos cerca del proceso electoral. Nosotros así finalizamos agradeciéndole su fiel sintonía. Los esperamos mañana a las 7 de la mañana.